paz de Cristo, les saludamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de aquí de la primera iglesia de Ciudad Juárez. Sí, gloria a Dios. Estimados hermanos, paz de Cristo, les saludamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de aquí de la primera iglesia de Ciudad Juárez. Y en esta ocasión queremos compartir una reflexión que de seguro traerá bendición para nuestra vida, que sin duda ahorita en estos tiempos que necesitamos, ¿verdad?, una palabra que nos aliente, porque sabemos que en estos tiempos mucha gente está sufriendo emocionalmente, económicamente y también espiritualmente, ¿por qué no decirlo? Ahorita mucha gente se siente desesperada porque por todas las cosas que están pasando en estos tiempos, pero hoy quiero decirte, hermano o amiga, quiero darte unas buenas noticias el día de hoy. Quiero compartir una palabra que ojalá y Dios quiera que sea de bendición para tu vida y también para la mía. Y en esta ocasión quiero que oremos primeramente para que el Señor sea el que nos dé, que nos guíe con su espíritu y que sea una palabra que llegue a nuestro corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos, Señor, ante tu divina presencia, Rey. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, traiga fortaleza, Señor, a nuestras vidas en este momento, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartirles una palabra de aliento el día de hoy, y esa la encontramos, hermano, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Voy a leer dos diferentes porciones de la Biblia, hermanos, para mirar, ¿verdad?, cómo esta oración es similar a la de este rey, a la oración de su padre. Y quiero compartirles, hermano, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12, dice así, dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La otra porción, hermanos, está ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 14 y versículo 11. Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 14, verso 11, dice así, dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Estimados hermanos, yo quiero, hermano, compartirles este mensaje que le he titulado Invocando al Dios verdadero. Invocando al Dios verdadero. Y quiero compartirles, hermano, decirle que en estos tiempos que vivimos, ¿verdad?, de repente estamos bien, pero de repente, hermanos, nos ha pasado que nos llega una noticia que quizás nos marca cuando estamos, hermano, en paz, que no ha pasado nada.
entonces llega alguna noticia, hermano, y que es quizás de salud, quizás sea financiera, económica, y siempre, hermano, nuestro rostro cambia. Hermano, nos paraliza quizás cuando alguien ha recibido una noticia que podremos llamar de alguna enfermedad terminal, ¿verdad? Y aquella persona cambia su semblante, ¿verdad? En desesperación porque no haya qué hacer, y a todos nosotros nos ha pasado quizás lo mismo. El rey Josafat recibe, hermanos, una noticia cuando le dicen que el ejército, hermano, de Amón y de Moab vienen contra él, hermano, y le pregunta a su ejército que si los pueden combatir, hermano, y sus hermanos y sus capitanes le dicen que no. Les dice el rey que como cuántos serán, nos duplican, nos triplican. Le dicen no, nos cuatruplican, son 4 veces más que nosotros. Y es cuando dice, hermano, el rey, hermano, baja su semblante de preocupación, porque en esos momentos no sabemos qué hacer. El rey Josafat, dice la Biblia, hermano, que se pone, hermano, que cambia su semblante y inclina su rostro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, paz de Cristo? Cuando recibimos una mala noticia que no sabemos qué hacer, cambia nuestro rostro, nuestro semblante. Porque hay cosas que nos van a cambiar, hay cosas que nos van a marcar. Pero, hermanos, dice la Biblia que en lugar, hermano, en lugar de el rey Josafat, en lugar de encerrarse o de tener miedo, ¿verdad? O quizás como hay personas que no tienen dónde refugiarse, y es cuando toman la mala decisión, quizás de quitarse la vida o hacer algo indebido. El rey Josafat cambia su semblante y el rey hace un análisis de lo que está pasando, de la situación que está pasando. Y cuando se ve, hermano, que rebasado, que no haya qué hacer, es cuando el rey clama a Dios. Por eso retomo las palabras de su oración que dice el rey: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante es de que aquella persona que conoce a Dios, y cuando se ve rodeado de circunstancias adversas, recurrimos al Dios, hermano, al Dios verdadero, al Dios que nos da la victoria a cada momento que lo necesitamos. No sabemos qué hacer. En estos momentos que estamos pasando, mucha gente no sabe qué hacer. No hay una base en donde refugiarse. Pero, oh, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hoy quiero decirte que nuestra base es Jesucristo, hermano. Nuestro refugio es Él, y solamente Él es, hermano, el que nos da la paz y el que nos da la tranquilidad en nuestros corazones. Por eso, hermano, el rey hace lo correcto. Y hoy en día he mirado, hermano, que algunos presidentes de algunas naciones se han visto rebasados por estas
pandemias que están pasando todo el mundo y más sus países. Ellos se ven rebasados porque no saben qué hacer con tanto problema que está pasando en su país. Y es por eso que se mira en las redes, hermano, en las televisiones, cuando presidentes han volteado a ver a Dios. Ellos han reconocido que sin Dios nada podemos hacer, porque escrito está en su palabra, dice Jesús, dijo, sin mí nada podés hacer. Y hay muchos presidentes que han volteado su oración a Dios y le están diciendo a la gente que oren y que le pidan a Dios. Y este rey fue lo que hizo. Cuando se miró en medio de la desesperación, tuvo que convocar al pueblo. Y escuche lo que dice en el 23, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Él tuvo temor. Hermano, el rey es el que representa un pueblo. El rey es el que agarra, hermano, es el que le da ánimo al pueblo, no tristeza, el que le da ánimo al pueblo. Y como era él el rey, hermano, él había reconocido ante Dios que él no podía hacer nada contra ese ejército. Y ahorita lo mismo pasa, hermano, con muchos presidentes de países que no hayan qué hacer. Pero oh, bendito su nombre, hermano, los que conocemos a Dios, que sabemos que Él es el único el que nos puede ayudar. Por eso dice el salmista, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y convoca al pueblo Josafat y humilló su rostro para consultar a Jehová. Quiero decirle, hermano, que para poder combatir algo tenemos que hacer un análisis primero. ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Puede ser alguna lucha legal, espiritual o de salud. Pero tenemos que mirar como hizo el rey Josafat. Él hizo un análisis del problema que estaba pasando e hizo lo correcto, buscar a Dios. Muchas personas que no conocen a Dios, en lugar de orar, en lugar de buscar el rostro de Dios, buscan, hermanos, se van con los adivinos, con aquella gente que lee la mano, porque ellos quieren que ellos les den una respuesta a la situación que están pasando. Y déjeme decirle que en aquellos tiempos ya había de esas personas en el tiempo del rey Josafat. El rey Josafat en aquellos tiempos, él mandó quitar todas las imágenes de acera y todos los baales. Y en lugar de consultar él a esas imágenes, porque él sabía que no tenían poder, él hace, hermano, él busca a su Dios. Porque ese Dios maravilloso es a ese mismo Dios su padre había servido. Y él tenía el ejemplo que Dios a su padre también lo había ayudado. Puedo ver, hermano, el rostro de ese rey desesperado, quizás llorando. Junto con los hijos hermanos del pueblo, quizás puedo imaginarme los hijos ahí agarrados de los papás, de las mamás llorando, todos en desesperación. Entonces el rey le dice a uno a sus atalayas, toquen trompeta y váyanse a sus casas.
y les dice, y defiéndanse con lo que tengan y no salgan. Se puede imaginar porque les dice el rey, porque estos que vienen nos vienen a matar. Porque el rey ya había preguntado, y no podemos hacer un acuerdo de paz. Le dijeron, no, ellos no quieren paz, ellos quieren exterminarnos. Ellos quieren destruirnos. Y vemos aquí algo importante, hermanos, que nos trae a nuestra vida, algo importante, que el rey Josafat no se acobardó. No se puso a llorar, hermanos, desesperadamente. Quizás sí se puso a llorar porque en desesperación, porque no sabía qué hacer. Y en estos momentos difíciles a veces así nos pasa lo mismo. No sabemos qué hacer cuando algo nos arrebasa. Pero oh, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que Josafat hace lo correcto. Busca a Dios. Él se pone a analizar y se acuerda, hermano, cuando su padre también estaba en guerra. En aquellos tiempos dice que su padre, cuando salió, hermanos, era un etíope. El rey, hermano, el rey Asa tenía, con los dos ejércitos, completaba 580,000 hombres. Pero el rey, hermano, el Sera, el etíope, tenía 1,000,000 de hombres. Y es cuando me llama la atención que casi la oración de Josafat y la oración de su padre Asa, casi se puede ver que son las mismas. Clamó Asa a Jehová y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Jehová nuestro, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Hermano, qué bueno, hermano, cuando la gente levanta sus manos en medio de manos de las pandemias, en medio de la enfermedad, hermano, aleluya, y podemos decir, tú eres nuestro Dios, tú eres la única esperanza, aleluya. Por eso el rey Asa, cuando se pone a ver, a hacer un análisis, él se acuerda que Dios había ayudado a su padre. Y Dios lo había sacado victorioso. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, amiga. Que dice la Biblia que cuando el rey Asa, el padre del rey Josafat, él buscó, hermano, el rostro de Dios de todo corazón, dice la Biblia. El rey Josafat tenía la misma enseñanza que su padre. Dice la Biblia que el rey Josafat, cuando empezó a reinar, aleluya, dice que también buscó a Jehová como su padre y le buscó de todo corazón. Entonces Jehová estuvo con él y le dio paz. Algo muy importante que quiero, hermano, resaltar de aquí, hermano, de la escritura, que dice que cuando el rey Josafat buscó ayuda, hermano, cuando el rey Josafat buscaba a Dios de todo corazón, en esos tiempos no estaba en guerra, no estaba en desesperación, sino que el rey le buscaba, dice que de todo corazón. En otras palabras, el rey Josafat no buscaba a Dios nada más cuando había guerra, no nada más cuando había tristeza, sino que el rey Josafat, hermano, le buscó siempre.
Y ahorita en la actualidad quizás haya muchas personas que quizás buscan a Dios nada más cuando, hermano, cuando están en diferentes circunstancias. Pero no, el rey Josafat nos enseña que debemos, hermano, buscar a Dios siempre. No nada más, hermano, en medio de las dificultades, sino cuando dice el apóstol Pablo que hay que dar gracias a Dios siempre. Cuando estemos, hermano, enfermos o cuando estemos sanos, siempre le tenemos que dar gracias a Dios. Y por eso, hermano, el rey Josafat clama a Dios y se acuerda que ese Dios que sus padres sirvieron, que ese era el mismo Dios que él estaba sirviendo. En otras palabras dijo, así como ayudó Dios a mi padre, es el mismo Dios que yo sirvo hoy y es el mismo Dios que me va a ayudar. Por eso debemos de saber a quién hermano, en quién hemos confiado. El rey Josafat hizo lo correcto. Tenemos que reconocer cuando algún problema nos rebasa. Tenemos que reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. El rey Josafat busca a Dios. Hay mucha gente que en estos tiempos confía más, hermano, quizás en lo económico. Ha puesto su confianza en lo económico. Quizás, hermano, en la yoga y en otras cosas que el mundo ha metido para que no busquen a Dios. Pero hoy mucha gente se ha dado cuenta que el dinero, hermano, la yoga, eso no sirve. Tenemos que buscar, hermano, invocar al Dios verdadero. Por eso el rey Josafat nos enseña, hermano, que en medio de la tristeza, en medio del dolor, cuando clamamos con un corazón sincero, que le decimos con todo el corazón que esto que estamos pasando no lo podemos hacer nosotros solos, sino que necesitamos la intervención divina. Esos presidentes han invitado al pueblo. Los presidentes de diferentes naciones han invitado al pueblo y a decirles que reflexionen. En otras palabras, nosotros como gobierno no podemos hacer mucho, porque esto que estamos pasando solo Dios nos puede ayudar. Y por eso cuando el rey, hermano, volviendo al rey Josafat, cuando él hace un análisis, cuando él sabe que ya no puede hacer nada, es cuando busca el rostro de Dios. Es cuando se humilla ante Dios. Nosotros debemos que humillar ante Dios y pedirle que solamente Él es el que nos puede ayudar. Si tú te sientes, hermano, amigo, que esto ya no puedes hacer, que ya se te acabaron las fuerzas, dice, hermano, el rey Josafat, y porque en ti no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Cuando no se tiene, lo vuelvo a repetir, un fundamento, no sabemos qué hacer. Pero cuando tenemos a un Dios que sabemos que es el único, hermanos, que nos puede ayudar, sí sabemos qué hacer. Pero si tú te sientes también igual que el rey, que quizás no tiene fuerza, levanta tus manos, aleluya,
y yo te tengo buenas noticias, porque hermano, aleluya, el rey hermano Isaías dice que él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene ninguna. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso, qué razón que decía, hermano, el apóstol Pablo cuando dice, cuando soy débil me he dado cuenta que soy más fuerte. Por eso, hermano, que cuando el rey Josafat sabe que Dios lo va a bendecir, sabe Josafat que Dios lo va a ayudar, porque cuando le buscamos de un corazón sincero, Él da la salida. En aquel tiempo estaba un levita llamado Jaziel. Por eso le digo, qué importante es buscar el rostro de Dios y no buscar, hermano, los adivinos a que te adivinen qué va a pasar. No. En aquel tiempo, hermano, estaba, hermano, este levita llamado Jaziel y le dice, no temas, porque Jehová los va a librar de esto y esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer, pero hay cosas que Dios las puede hacer. Dice, hermano, el levita Jaziel, no temas, porque en el temor hay oscuridad. Porque cuando estás en la oscuridad no hayas qué hacer. No hayas que hacer cuando estés en la oscuridad. Por eso cuando estás en la oscuridad hay aflicción. Cuando estás en la oscuridad hay desesperación. Cuando estás en la oscuridad hay amargura. Y cuando estás en la oscuridad no puedes mirar. Eso es lo que hace cuando tienes temor. Por eso dice, no teman. Dios nos va a librar, Dios les va a ayudar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Oh, hermano, qué palabras. ¿Qué palabras vienen, hermano, al corazón del rey Josafat cuando le dicen eso? Y cuando le dicen eso al rey Josafat, por eso le dice al pueblo, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué hermoso es nuestro Dios. Y cuando estás en la oscuridad, cuando no sabes qué hacer, es cuando más debemos de buscar a Dios. Dice la Biblia que en el Salmo 34:5 dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Oh, qué palabras del rey David. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Por eso es que cuando la gente está en oscuridad, cuando hay temor, cuando hay tristeza, cuando hay llanto, cuando hay dolor, cuando hay desesperación, cuando estás en la oscuridad, hay todo eso. Pero cuando eres alumbrado por Cristo, aleluya, se te va todo temor, se te va toda la tristeza, aleluya, y se te va todo a lo que le tengas miedo. Por eso el salmista dice, los que miraron a Dios, los que voltearon a Dios,
fueron alumbrados. En otras palabras, los que le pidieron a Dios fueron prosperados. Los que le buscaron a Dios, Dios les respondió. Y déjeme decir lo que el rey David no lo decía nomás porque sí, sino porque él había pasado por circunstancias también. Si usted conoce la Biblia, hermano, la historia de David, cuando él pelea con el gigante Goliat, cuando todos pensaban que iba a ser derrotado, inclusive él mismo. Pero el rey David cuando se va contra él, hermano, él hace oración a Dios. Y él reconoce que la batalla que va a enfrentar no es de él, sino de Dios. Y es por eso que él mata al gigante Goliat. Por eso él dice, los que miraron a él no fueron alumbrados, fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Podemos ver a un Josué que cuando peleó con el pueblo de los amorreos, él le pide a Dios que le dice al sol que se parara y dice la Biblia que se paró por un día hasta que peleó. Él le pidió a Dios y fue alumbrado. Y su rostro no fue avergonzado. Podemos saber también a un Moisés. A un Moisés que cuando lo iba siguiendo el ejército de Faraón, le pidió ayuda a Dios. Y es cuando Dios abre el mar. Y Moisés no fue avergonzado. Y su rostro tampoco fue avergonzado. Los que miraron a él fueron alumbrados. Por eso el rey Josafat, cuando pasa esto, dice, creed Jehová es vuestro Dios y estaréis seguros. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamento sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Tenemos que esperar, hermano, tenemos en medio de las circunstancias, tenemos que cantar como el hermano del rey Josafat nos enseña. Por eso dice el salmista también, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Y es por eso, hermano, que bendito el nombre del Señor, que ellos buscaron a Jehová y sus rostros buscaron a Dios y sus rostros fueron alumbrados. Sus peticiones fueron contestadas. Y dice la Biblia que a consecuencia de que ellos habían creído, Dios los liberó. Dios hizo, hermano, que ese ejército se mataran entre ellos solos. Y por eso, hermano, bendito el nombre del Señor, que tenemos a un Dios verdadero. Y quiero ya por último, hermanos, quiero decirle uno por último lugar, quiero compartirles Jeremías 17:8, que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a sus corrientes echará sus raíces,
y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Esta enseñanza, hermano, nos trae el rey Josafat que nosotros somos benditos en los que creemos en Dios. Somos benditos porque hemos creído en ese Dios verdadero, que es el único que salva, hermano, y es el único que tiene el control de todas las cosas. Por eso yo te invito en esta hora a que seas bendito y confíes en aquel Dios poderoso. Porque ese mismo Dios que te estoy hablando, dice, hermano, el escritor a los hebreos, dice que Jesús es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Quiere decir que su poder no ha cambiado, quiere decir que su poder es el mismo. Ese Dios, hermano, de Josafat, de Asa, hermano, ese es el mismo Dios que hoy adoramos, es el mismo Dios que hoy le pedimos. Por eso el salmista concierta, hermano, el profeta Jeremías, como ya también había pasado por muchas cosas, por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y yo te invito, hermano, a esta hora que confíes en Dios, que todo esto pasará, pero hermano, que le digamos a Dios que Él es el único que nos puede ayudar. Hagamos una oración en el nombre de Jesús y así, hermano, pediremos que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga iluminando, así como dio, hermano, como le dio, hermano, la ayuda al rey Josafat y a su padre. Tenemos seguros que Él también nos va a ayudar. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, hermano, Señor, y te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, que tú hayas traído a nuestra vida, Señor, esa palabra que necesitamos, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y mis amigos, Señor, que están escuchando, Señor, que escucharon esta reflexión, Señor. Y espero, Padre, que tú, Señor, nos hayas ayudado, Señor, a alumbrar nuestra vida, Señor. Y reconocemos que no hay poder como el tuyo, porque tú eres, Señor, el único, Señor, que hace lo imposible que se haga posible, Señor. Te pedimos que si alguien está enfermo, Señor, que tú lo sanes en este momento, Señor Jesús. En tu nombre glorioso, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les pague.